ciclos décimo y décimo primero, ¿no? Se utiliza el guión con valor de enlace para unir dos números, sea consecutivos o no. De esta manera, de esta forma, se hace referencia al intervalo que existe entre uno y el otro. Este uso es válido tanto en el caso números arábigos como en los números romanos. Y ahí tenemos los casos. Ahora bien, cuando en la expresión de un periodo de tiempo, los dos primeros dígitos del año final del Sí. Me intervalo preocupa que coinciden con los primeros dígitos del año están por, inicial. a la mayoría que Aquellos, estaban trabajando con otra área, les están llevando a su área. eh, cuando la expresión de un periodo de tiempo, los dos primeros dígitos, a ver, señores, ¿qué pasa con los micrófonos? Por favor, pueden suprimirse también dos primeros dígitos en las expresiones. Ahí vemos 12-599, por ejemplo. Otro uso del guión, eh, también se emplea el guión para unir una letra con el valor abreviado o una cifra o un número romano y una forma así de expresión que hace referencia a una carretera. Bien, vemos el ejemplo en el guión 260, coma, n guión cuarto. Con esto terminamos el capítulo de la acentuación, uso no lingüístico de la barra. Los cocientes de magnitud y unidades de medida se expresan mediante la barra. Y ahí tenemos, ¿no? 120 kilómetros por hora, suprimiendo también lo que ahí habíamos dicho, ¿no? 10 metros cúbicos por segundo. Véase también el número 5.113 que nosotros habíamos visto por las preposiciones, ¿no? De alguna manera se suprime las preposiciones, 10 kilómetros cúbicos por segundo. En los cocientes de otras expresiones matemáticas se podrán utilizar también los dos puntos. Se apagó el micrófono, Licen. Ya, gracias, muchas gracias, profita. Entonces, vemos este ejemplo en símbolos, ¿no? Que se puede utilizar como la barra puede utilizarse para entender que se está dividiendo, x dividido entre y, 8 dividido entre 2, 4, ¿no? Igual 4. Y con esto estaríamos terminando lo que es el capítulo de la puntuación. El último capítulo que es abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas. Bueno, estimados colegas, en el último capítulo de las abreviaturas, nosotros vamos a ver cómo se debe abreviar. Las abreviaturas tienen a escribir con mayúsculas o minúsculas iniciales de acuerdo con la escritura de las palabras que representan. Aquí tenemos un ejemplo, S.M, por su majestad, ¿no? Nosotros estamos simplificando S.M por su majestad. Por página ponemos también PG, ¿no? Con el acento, que conserva el acento, la tilde conserva. Pero existen abundantes excepciones. Las abreviaturas de los tratamientos se escriben siempre con mayúscula, y ahí vemos el ejemplo, 5, BD, por usted. Y hay, por ejemplo, ¿cómo se abrevia saludos? ¿Cómo se abrevia saludos? Si ustedes pudieran escribir en los comentarios cómo se abrevia saludos.
No hay frecuentes usos dobles en los que es posible el ejemplo indistinto en mayúscula o minúscula. ¿Oh? Ojo con eso. Las abreviaturas de tratamientos se escriben siempre con mayúsculas. Y hay frecuentes usos dobles en los que es posible el empleo indistinto de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos indicar una calle, abreviamos C o C, ¿no? C con minúscula, C con mayúscula, para abreviar una calle. Eso indistintamente sirve. También podemos abreviar PO o PO, que significa por orden, ¿no? Puede ser con minúscula o con mayúscula. Por regla general, escribimos punto detrás de las abreviaturas. Eso es una regla general. Cuando hablamos de artículos, siempre está el punto para mostrar que es una abreviatura, etcétera, ponemos un punto. He visto muchas veces que incluso etcétera ya están eliminando el punto, ¿no? Pero no. Cuando hablamos por manuscrito, MS, punto. Hay también abundantes excepciones a esta regla. Así los símbolos de los elementos químicos y de las unidades de medida se escribirán sin punto. Ejemplo, E por helio, kg por kilogramo, ¿no? Entonces, hay unidades de medida que se escriben sin puntos. ¿Se acuerdan hectárea, por ejemplo? ¿Cómo se simplifica? Se escribe sin punto. Tampoco llevarán las abreviaturas de los puntos cardinales, ¿no? Norte no lleva punto, sur no lleva punto. Entonces hay que tomar muy en cuenta que todo tipo de abreviaturas, por regla general, siempre al finalizar lleva punto para indicar que falta algo, ¿no? Que se está resumiendo. Pero hay excepciones, como las de unidades de medida o también los puntos cardinales. El uso de una abreviatura no exime de poner tilde, siempre que en la forma reducida aparezca la letra que lleva en la palabra representada, lo que pasa con página, ¿no? ADMO, por administración, COD, por código, PAG, por página, ¿ven? Conserva la tilde. Existen algunas excepciones, generalmente debido a la vigencia internacional de la abreviatura. Cuando hablamos de por área, le ponemos A, y cuando hablamos de hectárea, le ponemos A. Es el ejemplo que hace un momento le decíamos, que por regla excepcional, generalmente, debido a vigencias internacionales, algunas abreviaturas no llevan tilde, pero por lo general sí, cuando en el resumen de la abreviatura está la forma, la palabra reducida, aparece la letra y se debe llevar la tilde. Por ejemplo, página, por ejemplo, admon o cod. Por regla general, las abreviaturas forman por letras voladas, llevan punto antes de dicha letra. Entonces, por regla general, las abreviaturas formadas por letras voladas llevan punto antes de dicha letra. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando hablamos de la doña Gabriela, ¿no? Doña Marlene, a veces mucha gente nos dice, para abreviar, ponemos la D punto y ponemos un signo de la A para abreviar, ¿no? También por descontento ponemos descont y la O chiquita, ¿no? Y el punto. Entonces, de esa manera, por regla general, las abreviaturas formadas por letras voladas llevan punto antes de dicha letra. Bien, en abreviaturas formadas por varias palabras, estas pueden separarse por medio
de la barra oblicua, ¿no? Tenemos aquí C, ahí está la barra, C, barra C, por cuenta corriente. También D, barra F, por día, fecha. D, barra B, por días, vista. Entonces vemos cómo la barra también sirve para simplificar abreviaturas. En abreviaturas formadas por varias palabras, estas pueden separarse por medio de la barra oblicua, ¿no? Es frecuente utilizar la barra oblicua después de una abreviatura simple en sustitución del punto, y vemos B de por visto, che de por cheque, ¿no? El femenino de las abreviaturas pueden formarse añadiendo una A volada o no. Esto no es muy común, pero lo estamos estudiando cuando vemos en un escrito, ¿no? Cuando hablamos de señora por señora, puede ser una A volada, como vemos en las diapositivas, SR y la A volada y el punto, o SRA punto, las dos significan señora. Lo mismo por doctora, DR, la A volada punto, o DRA punto por doctora. Entonces, el femenino de las abreviaturas pueden formarse añadiendo una A volada o no. Las dos igual sirven. El plural de las abreviaturas formadas por una sola letra se puede expresar duplicando dicha letra. Ejemplo, SS por siguientes, PP por páginas, FF por ferrocarriles. ¿Cómo se hace? También se simplifica las abreviaturas de Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas es FFAA, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros simplificamos las abreviaturas donde expresan duplicidad de una dicha letra. Las abreviaturas constituidas por más de una letra forman su plural añadiendo S o es. Si las abreviaturas lo es, por contrario, si la abreviatura lo es por contracción. Tenemos los ejemplos cuando hablamos de volúmenes, entonces le aumentamos una S. Cuando hablamos de manuscritos, que es plural, le aumentamos una S. Cuando hablamos de doctores, le aumentamos una S, bueno, una ES, porque también se habla de plurales. No solo es la S, también es la ES, como dice el concepto. El plural de las abreviaturas con letras voladas debe representarse en ese tipo de letras. Por ejemplo, N.os por números, AF.mos por afectísimos, ¿no? Afectísimos. Podemos poner saludos afectísimos y ahí está la contracción. El plural en las abreviaturas formadas por una sola letra se puede expresar duplicadas en dicha letra. Y cuando son en plural, podemos adicionar S o es. Buenos días Juanita Padilla, buenos días Verónica Quinta, muy buenos días. Bien, los símbolos de los elementos químicos y de las unidades de medida son invariables. Por ejemplo, 2 carbono, 2C. Hablamos de 25 metros, 25 M. Entonces, los símbolos de los elementos químicos y de las unidades de medida son invariables. No podemos poner 2 carbonos y poner la S, ¿no? No está en la regla, son invariables. Cuando hablamos de 25 metros, entonces nosotros ponemos M, ¿no? Los símbolos de los elementos químicos y de las unidades de medida son invariables.
Las letras que forman siglas se escriben con mayúsculas y, por regla general, sin puntos. Sobre todo cuando esas siglas han pasado a formar parte. Esto es, cuando constituye acrónimos. Entonces, estamos hablando de la UNO, ONU, de la ISBN. Entonces, las letras que forman siglas se escriben con mayúsculas y, por regla general, sin puntos. Sobre todo cuando esas siglas han pasado a formar palabra. Esto es, cuando constituyen un acrónimo. UNICEF, UBI. La generalización de los acrónimos pueden incluso permitir escribirlos con minúscula, total o parcialmente, UBI, tal como Mercosur, ¿ok? O Coca-Cola, ¿cierto? El plural de las siglas se constituyen haciendo varias las palabras que las acompañan. Por ejemplo, las ONGs, DOSTAC. Entonces, el plural de las siglas se construyen haciendo varias las palabras que la acompañan. Y bien, con eso hemos terminado el último capítulo del manual de ortografía sobre abreviaturas. Mientras voy preparando la siguiente diapositiva para su presentación, quisiera saber en comentarios cómo se abrevia saludos. Por favor, profesores, ¿cómo se abrevia saludos? A ver, hay una respuesta. Hay una respuesta. Saludos. ¿Lleva punto? ¿Lleva punto, estimada Marlene? Sí. Se abrevia así, pero la pregunta es si lleva punto y si lleva mayúscula. Lleva punto y mayúscula. Saludos, Jenny Maire. ¿Sí? Así se abrevia saludos. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a presentar la siguiente diapositiva. Razonamiento lógico. Razonamiento lógico verbal, capítulo 1. No es capítulo 5, capítulo 1. Bien. El razonamiento verbal es la capacidad de comprender, analizar y procesar información, colegas, de forma escrita y hablada. Si hablamos hay un retorno, colegas, hay un retorno. Si hablamos de ortografía, si hablamos de fonemas, estamos hablando de sonidos y de gráficos. Unidos forman palabras y las palabras forman oraciones, párrafos. Entonces, el razonamiento verbal se trata de comprender lo que nosotros hablamos y que cuando esté plasmado en lo escrito, lo entendamos. Y especialmente para llegar a comprender las conclusiones de un texto, analizarlo, tomar decisiones, resolver. Este tipo de razonamiento involucra varias habilidades lingüísticas, tales como comprensión lectora, que es entender y extraer información relevante de textos. También una de las partes que tenemos que desarrollar para tener un razonamiento verbal es las analogías, entender las analogías, reconocer relaciones entre una palabra y un concepto. Eso básicamente es una analogía. Entender
los sinónimos y los antónimos, ¿no? Identificar palabras que significan similares o lo contrario, que son los sinónimos y los antónimos, eh, entender las instrucciones, que a veces incluso nosotros siempre estamos chocando con eso, ¿no? Damos una instrucción al curso, hablamos con la junta de padres de familia, estamos dando una consigna, estamos dando una instrucción, y ahí hay mucha falta de razonamiento lógico. Seguir y entender instrucciones verbales para mucha gente es muy difícil porque falta este razonamiento verbal. Eh, Argumentaciones. El razonamiento verbal también tiene que tener una alta capacidad de entender las argumentaciones, evaluar la lógica y la coherencia de los argumentos escritos y hablados, como decíamos al principio. ¿Para qué sirve el razonamiento verbal? El razonamiento verbal sirve para eh, una comunicación fluida, sirve para que haya una comunicación efectiva. También sirve para resolución de problemas. Un razonamiento lógico sirve para el desempeño académico profesional. Cuanto nosotros mejor entendamos los escritos, cuando nosotros mejor entendamos a las personas que hablamos, con las personas con las que nos comunicamos, vamos a poder tener un mejor desempeño académico y profesional, porque vamos a tener una lectura y una comprensión de textos, por ejemplo, estos textos complejos que nos puede traer. No es fácil entender la ortografía. La ortografía, para explicarla, la explicamos en cuántos años, cuando son niños pequeños, porque su razonamiento lógico no es largo, no es amplio. En cambio, en 7 clases ustedes han leído el manual de la ortografía y han podido entender por su gran capacidad de razonamiento lógico. Y ya para terminar, nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico en lo que es el razonamiento lógico, en lo que es el razonamiento verbal. Tenemos que tener un pensamiento crítico para que cuando leamos un texto podamos analizar, validar, y la coherencia del argumento, entender la coherencia del argumento es totalmente vital para la toma de decisiones, para formar opiniones. En ese sentido, vamos a dar un ejemplo de razonamiento verbal. Supongamos que lees un artículo sobre efectos de cambio climático y a través del razonamiento verbal tú puedes comprender, evaluar, identificar y sintetizar, ¿no? Entonces, haciendo este contexto de lo que es un razonamiento lógico, vamos a entender que, que cada palabra que vamos a ver, solo hay título en la pantalla. Sí, Ercilia, es lo que les estaba comentando es un contexto, el tema más esperado, dice Yajaira. Bueno, Marlene, ¿sirve para la comprensión lectora? Sí, exactamente. Para la comprensión lectora, Profita, nosotros tenemos que saber que las palabras son como unos niños que van creciendo, van evolucionando y tienen sus hijos, tienen parentescos, tienen una familia grande. Cada palabra tiene una familia grande. Cada palabra se relaciona, tiene un parentesco. Y es de esa forma que nosotros vamos a entender y comprender lo que nosotros escribimos. Eh, en, en, Teniendo tal vez en claro de que las palabras tienen hijos, que son hijos que tienen una relación directa, tienen tíos que tienen una relación indirecta y tienen tíos lejanos que tienen un parentesco.
Comprendiendo así las palabras, los verbos, los sustantivos, vamos a comenzar el razonamiento verbal. El libro del razonamiento verbal como una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos académicos y profesionales. Su relación, su relación no solo para ingresar a la universidad, sino también para la formación académica y profesional, ya que facilita la investigación, comprensión en cualquier carrera. Eso es lo que nos dice el manual que tenemos que estudiar ahora. 3, la responsabilidad del estudiante de aprovechar el libro y las técnicas para lograr sus objetivos. Eso son los 3 puntos que nos proporciona el libro. Contenido. En este manual nosotros vamos a entender los sinónimos y los antónimos, y haciendo una evaluación de los sinónimos que nos presenta el libro, de los antónimos que nos presenta el libro, para tener un razonamiento verbal completo, es tener un léxico, es tener varias palabras en nuestro almacén. Debemos entender varias palabras, comprender su origen, su etimología, para ver con quién se relaciona, etcétera. Y hay palabras que de pronto no conocemos, y si no conocemos esas palabras, ¿cómo lo vamos a comprender verbalmente, cierto? Entonces, para tener un razonamiento verbal, es importante tener tener una gran cantidad de conocimiento de palabras. Bien, en este manual lo que nosotros vamos a entender es los conceptos de sinónimo e antónimo para aumentar el vocabulario de manera razonada, las analogías para desarrollar las habilidades de abstraer relaciones. Ustedes saben los conceptos abstractos, ¿no? Las analogías nos sirven para entender esos conceptos abstractos. Y yo, para no quedarme solo en esta parte, quisiera ver si algún profesor que está en aula, que está atendiendo, me pueda decir qué son los conceptos abstractos, ¿no? De pronto hay alguien que se le ha olvidado y le podría ayudar para entender y yo no quedarme solo en este concepto, ¿no? Las analogías para desarrollar las habilidades sirven para entender los conceptos abstractos, ¿no? Relaciones. También en este manual vamos a ver las oraciones incompletas para mejorar la destreza analítica sintética. Vamos a entender cuáles son las oraciones incompletas y esto nos va a ayudar para mejorar la destreza analítica y sintética, ¿ok? También vamos a comprender, en este manual vamos a entender la comprensión de la lectura para fortalecer la capacidad de interpretación y la crítica, ¿no? Es la comprensión lectora en el índice, hay comprensión lectora 1, comprensión lectora 2, entonces creo que es la parte más conflictiva, la comprensión lectora. Incluso a nuestra edad, espero que la edad adulta, que comprende entre 30 a 65 años, nuestra edad adulta, porque a partir de los 30 ya no somos jovencitos, somos adultos, ¿no? Ya no somos adolescentes, somos adultos. Y nuestro cerebro va evolucionando. Y en ese sentido, incluso con nuestro cerebro maduro, evolucionado, para comprender una lectura nos es complicado. Y para ello debemos también leer mucho. En este manual también vamos a hablar sobre modalidades evaluativas de razonamiento verbal. 6 tipos de evaluaciones con marco teórico y ejemplos. Bien. Vamos a ver si alguien ha podido contestar qué son los conceptos abstractos. No, no hay nadie. Voy a tratar de pensar de que están en este sábado, tratando de ver
no sé, haciendo cosas y no pueden escribir para saber qué es un concepto, o me van a hacer pensar que no tenemos entendido que es un concepto abstracto, ¿no? Y eso me va a asustar muchísimo, profes, porque si estamos yendo al examen, chable, estamos grave, si no tenemos ese concepto, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a empezar con la unidad 1, que es los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los objetivos, para entender los sinónimos en esta unidad que nos da el manual, es dotar al estudiante del significado preciso de las palabras. Segundo, instruir el uso adecuado de los vocablos. Y tercero, desarrollar una actitud investigadora. Definitivamente, necesitamos desarrollar esta actitud investigadora para que nosotros podamos entender lo que es este concepto de sinónimos, que creo que todos sabemos, pero ya esto es la teoría. Etimología. Palabras sinónimas se derivan de la voz griega sin o onam, onoma. Entonces, es importante saber, porque cuando quisiéramos ver la familia de la palabra en sí, sinónimos, tenemos que saber estas voces. La voz griega sin y onama, que es su papá y su mamá, ¿no? Que son, de esa forma se ha creado los sinónimos de forma, de forma griega, ¿no? Sin, que significa conforme, y sin, que significa con, y conforme, ¿no? Ejemplo 1, sincrónico, conforme al tiempo. Eso significa sinónimo. Ejemplo 2, onomasía, adivinación a través del nombre. Sinónimos. Eso es la etimología de la palabra sinónimos. En consecuencia, el vocablo sinónimo etimológicamente significa conformidad de nombres, conformidad de nombres. Eso significa la palabra etimológicamente. Conformidad de nombres viene de la palabra, de dos voces griegas, que es sin y onoma. Sin, que significa con o conforme, sincrónico, de conforme al tiempo, y onami, que significa adivinación a través de su nombre. Entonces, etimológicamente, la palabra sinónimo significa conformidad de nombres. La profesora Marlene, el concepto abstracto en el lenguaje son ideas o significados que no se refieren a objetos o eventos concretos que podemos percibir directamente de nuestros sentidos. Estos conceptos representan cualidades, estados emocionales, relaciones o ideas que existen en el pensamiento o en la imaginación, pero no tienen una forma física o tangible. ChatGPT. Qué lindo, Marlene, este concepto que incluso ella pone, ¿no? La fuente, ChatGPT. Excelente. Jenny Maire, los sentimientos que no se ven, pero se sienten abstractos. ¿Qué? Más simplificado, ¿no? Lo que nos dice ChatGPT, más simplificado, los sentimientos. La fe, el amor, exacto, son conceptos abstractos. Y los conceptos abstractos, plasmarlos en textos es realmente complicado, y hacerlos entender mucho peor, porque no lo estamos viendo, no lo estamos palpando, y para nosotros decir el amor es esto es muy complicado. Bien, sinónimos, ya sabemos la definición, son aquellos vocablos que están comprendidos en el mismo campo semántico, pertenecen a la misma categoría gramatical y primordialmente expresan significados parecidos. Eso es
la definición de sinónimos. Ejemplo, pena, sufrimiento interior causado por el dolor corporal y moral. Congoja, desmayo, fatiga y aflicción del ánimo. ¿Son sinónimos? Son sinónimos. Ojo, todas las palabras son posibles de relacionarse. Todas las palabras son posibles de relacionarse. Las relaciones entre palabras se establecen a través de sus semas o características. Bien, es lo que les decía, ¿no? Vamos a tomar a las palabras como si fueran una familia. Todas de repente se relacionan, pero es muy importante entender sus semas o sus características. Las palabras que comparten sus semas más importantes se ubican dentro de un mismo campo semántico. Dentro de un campo semántico se puede encontrar diversos tipos de relaciones entre las palabras, como las de sinonimia, antonimia, implicancia, etcétera. Bien, estructura. Los sinónimos como ejercicio de razonamiento verbal constan de una palabra base. Su audio dice, no se escucha. No se escucha. ¿Aló? Audio, Lisa, no se escucha nada, no hay audio. Ya volvió el sonido, colegas, ya les iba a decir, un tiempito, vamos a traernos un vasito de agua o desayunemos juntos. Hoy es sábado, están en vacaciones y seguramente están desayunando en este momento, se están tomando su cafecito, su jugo con su empanada, no sé, seguro que están desayunando. Les voy a pedir que si al administrador que está atento a todos los audios, seguramente está silenciando a las personas que tienen el micrófono. Por favor, no me silencie a mí. Continuemos. Lo que estábamos hablando sobre la estructura dice que hay 5 alternativas de sinónimos, queridos colegas, de las cuales una de las respuestas, las 4 restantes funcionan como distractores. Cabe señalar que la respuesta correcta será la opción significado, guarde la mayor semejanza a la premisa, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. Premisa, exiguo, es distractor. Ínfimo, distractor. Conciso, respuesta. Paro, distractor. Moderado, distractor. Entonces, decimos que los sinónimos como ejercicio de razonamiento verbal constan de una palabra base consignada en mayúsculas llamada premisa. Y una serie de cicos, una serie de cincas alternativas designadas con letras consecutivas, de las cuales una es respuesta y otras 4 restantes funcionan como distractores. Cabe señalar que la respuesta correcta será la opción significado que guarde la mayor semejanza con la premisa. Vamos a entenderlo mejor. Método de resolución.
Bien. Método de resolución. Quiero mostrarles mejor el ejemplo que tenemos en el manual, que vamos a poder mejor ver el método, el ejemplo de la estructura de un sinónimo. Y aquí está el ejemplo. Aquí vemos lacónico y la premisa, ¿no? Tenemos A, B, C, D, E, lacónico. Exiguo, la premisa es distractor. Ínfimo, la premisa es distractor. Conciso es la respuesta. Parco, distractor. Moderador, distractor. Bien, yo creo que aquí vemos mejor el ejemplo. Ahora sí, quisiera mostrarles el método de resolución. Es necesario definir lo mejor posible la premisa. Segundo, evitar mirar las opciones. Y tercero, postular posibles sinónimos. Cuarto, observar, definir las alternativas y comprobar si alguna de ellas corresponde a los sinónimos que le hemos propuesto. Y sin más, de una alternativa parece serla. Respuesta entonces. 5. Restringir aún más el campo semántico. Formar una oración y reemplazar las palabras que causen dilema. Son 6 las formas de un método de resolución de los sinónimos. Primero, es necesario definir la mejor forma posible de la premisa, evitar mirar las opciones, postular posibles sinónimos, y cuarto, observar y definir las alternativas y comprobar si alguna de ellas corresponde a los sinónimos que hemos propuesto. Y si más de una alternativa parece ser la respuesta, entonces ya va las siguientes recomendaciones para un método de resolución. Restringir aún más el campo semántico, formar una oración y reemplazar las palabras que causen dilema. Hay unos ejercicios para que nosotros podamos entender mejor, unos ejercicios prácticos de resolución con sinónimos. Aquí tenemos los ejercicios. Vamos a entender que el sinónimo son aquellos vocablos que se parecen, ¿no? Son aquellos vocablos que están correspondidos en el mismo campo semántico. Pertenecen a la misma categoría gramatical y primordialmente expresan significado parecido. Estos tipos de ejercicios son con sinónimos. Vamos a hablar por distractores. La palabra epígono. Y nos da el inciso A, exento, inciso B, álgido, inciso C, mohín, inciso D, afección, inciso E, discípulo. Entonces, debemos decir cuál de esas palabras, aquí tenemos un método, sería sinónimo de epígono. ¿No? Sería exento, epígono. Entonces, veamos la palabra. Aquí el método nos dice primero, el método nos dice, es necesario definir el mejor posible la premisa. ¿Cuál es la premisa de cada una de estas palabras? Pues no tenemos, digamos, conocimiento de la palabra.
¿Cuál sería el significado? Epígono, ¿cuál sería la respuesta correcta? Buen ¿Cuál día, es la... Lice. Buen día. Discípulo puede ser. Sí, es la respuesta correcta, discípulo. Profita, ¿por qué es la respuesta correcta, discípulo? Epígono es aquella persona que sigue órdenes servicialmente, más o menos Claro, así. sí, Y los otros son los distractores. O sea, inciso A, B, C y D serían los distractores. claro. Y Y D es la respuesta. discípulo es la respuesta. Correcto. Hay gente también que ha respondido, como la profesora Nubi Arámbulo, la profe dijo discípulo, está en lo correcto. Senia Centeno dice la E, sí, discípulo. Sí, precisamente por eso, porque los demás son los distractores y la E es lo... Pero mucha gente no sabe qué es epígono. Y es por eso que nosotros, les decía a un principio, tenemos que entender, tener un léxico amplio, porque nos ponen palabras que tal vez no las conocemos y nos es difícil correlacionarla. Sí, la respuesta correcta es E. Vamos con el siguiente ejemplo. Me voy a quedar un ratito porque aquí en el manual la mayoría son ejercicios. Entonces vamos a ir resolviendo la mayor parte, ¿ok? Vamos con la siguiente por criterio, dice. Nosotros podemos seleccionar a los sinónimos por distractores, por criterios, por extensión, por grado. De esta forma, a ver, vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta? Suspicaz, desconfianza, desconfiar, desconfiado, ingenioso, infidente. ¿Cuál de las respuestas es? Desconfiado. Sí. Desconfiado. 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 A ver, ¿quiénes dicen que es desconfiado? Inciso Suspicaz. A, Sí. desconfiado Inciso A. porque es adjetivo, ¿no? Adjetivo. Adjetivo. Y entonces el desconfiar es verbo y el otro también es otra categoría gramatical y los otros no corresponden. Desconfianza es sustantivo. Ujú. ¿Sí? Desconfiado, dice la profe Nubi. Perdón, La desconfiado es, no desconfianza. ¿No ve? Es el C. Sí. La respuesta correcta es el C. Desconfiado. ¿No? ¿Por qué? Tenemos suspicacia, es por criterio que nosotros estamos asociando el parentesco de esta palabra con desconfiar, por nuestro criterio. Vamos a la siguiente, por extensión. Vamos a hablar de la palabra inhumar. Inciso A, esconder. Inciso B, ocultar. Inciso C, tapar. Inciso D, enterrar. Inciso E, sepultar. Por extensión, inhumar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Esto es Enterrar o fácil. sepultar. ¿Sí? Sepultar. Por Casi tienen extensión. significado. Casi todas se parecen, ¿no? Pero la respuesta correcta es la D, de enterrar, Enterrar, ¿no? Sí. enterrar, ¿no? Sí, Dice, sería es desconfiado, dice Juanita. A ver, ¿quién es? Yo creo que es la D, los que me decían la 3, ¿no? Es la de enterrar. Entonces nosotros estamos Dice, haciendo por el criterio de extensión. Sí, dice ahí en inhumar, por extensión, sería enterrar un cadáver, sepultar un cadáver, ¿no es así? En cambio, es algo específico, sepultar también sería un cadáver, pero en cambio, enterrar es más amplio. Puedes enterrar, yo que sé,
no sé, tierra, auto, lo que gustes, pero ya sería más amplio. Entonces, yo pensé que sepultar era un sinónimo específico de inhumar, no sé si estoy mal. Yo también marqué. Profita, lo vamos a explayar ahorita con más criterio, pero la palabra correcta es enterrar, es la de, sí, todas las palabras parecen ser la respuesta correcta, pero no, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la de, déjenme terminar este 4 y vamos a ver cada uno de estas respuestas, su significado, la respuesta, por qué es lo correcto. ¿Les parece? Vamos a la última. Por grado, perverso. A ver, sepultar. No, es enterrar, pero ahorita lo vamos a aclarar mejor. El 4, perverso. ¿Cuál sería la respuesta correcta de perverso? Por Malvado. grado, ¿no? Malvado, excelente. No, perverso. Perverso. ¿Cuál sería la respuesta correcta? De perverso. Se A duda ver, entre y malo o malvado, dicen. perverso. Bueno, la respuesta correcta, les cuento que es maligno. Maligno. Y miren cómo es fácil de confundirse, ¿no? Perverso Sí, servicial no es. Perverso uno ya dice, sinónimo malo. Perverso maligno también es sinónimo. sí. Perverso malvado, malvado también es sinónimo. Maldad creo que está más lejos, porque ya es un concepto, ¿no? Es un Pero sustantivo. Hay que claro, buscar es el un adjetivo. El Entonces, adjetivo. por grado, nosotros vamos a creer que es maligno ahorita. Y vamos a ir por qué son las respuestas correctas el inciso C de perverso. Bueno, por distractores. La palabra epígono. La respuesta hemos dicho que es la D, que es discípulo. La explicación. Un epígono es un seguidor o imitador de alguien, especialmente en el arte o la literatura. El sinónimo más cercano entre las opciones es discípulo, que también se refiere a un seguidor o a un aprendiz de alguien, ¿no? Eso está claro. Cuando hablamos de suspicaz por criterio, la respuesta habíamos dicho que es C, desconfiado. La explicación, ¿por qué es la C? Suspicaz se refiere a alguien que tiene a sospechar, a desconfiar por los demás, ¿no? De los demás, desconfiar. Es el adjetivo que mejor captura estas características, mientras que desconfianza y desconfiar son sustantivos y verbos respectivamente. Y ingenioso e infidente no son sinónimos adecuados. Entonces, por eso es desconfiado. Listen, disculpe una preguntita. Debe, Nos dice el tema que hay palabras premisa dentro de este ejemplo que usted acaba de dar. ¿Cuál sería la palabra premisa? ¿Epígono claro. o los distractores? Epígono. ¿De qué ejemplo me estás hablando? El primero. De este primer ejemplo donde dice epígono Epígono, y sus distractores serían las demás opciones, ¿no? Que están con los incisos. claro, Entonces, sería la de palabra premisa. distractores, ¿no? Las demás opciones. En el primer ejemplo es el más fácil, porque los demás solo te están mellando la perdiz, ¿no? Ninguno tiene a esta palabra. Álgido, exento, mohín, afección, ninguno tiene parecido a esta palabra. Por eso es distractores. Y el No, discípulo, listen, yo solo quiero saber cuál es la palabra premisa.
dentro del primer ejemplo. Epígono. Ah, epígono, lo que está con mayúscula, ¿no? Claro. Sí. Ay, muchas gracias. Bien. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Inhumar, por extensión, la respuesta es enterrar. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Inhumar significa enterrar un cadáver. Las palabras esconder, ocultar, tapar no son sinónimos parecidos en este contexto. Enterrar es el sinónimo directo y exacto. Y sepultar también podría ser correcto, pero enterrar es más comúnmente utilizado. Entonces la gente que decía sepultar, como la profesora Elba dice, inhumar, enterrar un cadáver. Bien, la profesora Elba, ¿no? Debe ser la más cercana. Exacto, profe Brígida. Y ahí está, sepultar, poner en la sepultura a un difunto o enterrarlo, enterrar, poner algo o a alguien debajo de la tierra. Entonces es enterrar. Bien. Enterrar. Por el grado, maligno. Ahí teníamos la palabra perverso, la respuesta es maligno. Estábamos hablando los sinónimos por grado, ¿no? La explicación perverso se refiere a alguien que tiene una naturaleza o comportamiento malvado o cruel, ¿cierto? Malvado o cruel. Maligno también describe a alguien con una inclinación hacia el mal, lo que lo convierte en el sinónimo más adecuado. Perverso se refiere a alguien que tiene una naturaleza o un comportamiento malvado o cruel, maligno. También describe a alguien con quien tiene una inclinación hacia el mal, lo que le conviene el sinónimo más adecuado, que es maligno. Bien. Aquí tenemos un recuadro. Dice, ¿Sí está? ¿Sí? Ya. Aquí tenemos un recuadro. ¿Cierto? Lice, Dice, establece la... buenos días, Lice. Buenos días. Ah, ¿Aló? ¿Mi micrófono? No, no es mi micrófono. Buenos días. Licen, me decía alguien. Sí. Licen, buen día. Mi consulta, Licen, por ejemplo, mi consulta de perverso maligno, bueno, el más adecuado maligno, pero en este caso, en lo que es la toma de decisiones malo, malvado, estaría siendo también sus propios sinónimos, ¿no, Lice? ¿Cómo le digo, profita? Profita, son parientes, pero no es su hijo. En el ejercicio tenemos servicial, malo, maligno, malvado, maldad. Todos son familia. Pero ¿cuál es el hijo? ¿Cuál es el sinónimo? Entonces tenemos que remitirnos a la explicación nítida de la palabra, a ver si esa expresión de la misma sangre, como se dice. Si me queda bien eso. Entonces, usted está en lo correcto. Usted está en lo correcto. Esas palabras se parecen, son familia, pero no es el sinónimo adecuado, no es el hijo directo, no es la respuesta correcta. Maligno
Perverso se refiere a alguien que tiene una naturaleza y un comportamiento malvado o cruel. Eso es perverso, maligno. Entonces, ese es su hijo. Los demás son parientes. ¿Ok? También describe a alguien con una inclinación hacia el mal, lo que lo convierte en el sinónimo más adecuado, el maligno. Bien. Dice, Sí, yo, sí, va a va a disculpar, voy a seguir con la insistencia porque ya me he confundido. Por ejemplo, en el caso de perverso por grado, yo había sacado malvado, porque perverso es alguien sumamente malo y malvado es igual una persona que hace algún daño a alguien malo, ¿no ven? Pero maligno es alguien que obra mal. Entonces, no sé, ya me he puesto en duda porque dice por grado y perverso es algo grande, general, y malvado también sería algo general, y el maligno quizá algo específico. Entonces, disculpe, tal vez ya me estoy confundiendo, perdón. claro, profe, yo la entiendo. Con tantas situaciones eh, parecidas, entiendo. Pero cuando estamos hablando de perverso, estamos hablando de un comportamiento, no estamos hablando de hacer el mal. Sí, hacer el mal significa maligno. Perverso es malvado es otra palabra, pero perverso es un comportamiento malvado. Dicen, Y sí, una preguntita. En este caso, no ve, como usted dice, perverso, maligno, en este caso maligno, el maligno va a ser alguien siempre por naturaleza, ¿no ve? Inclinado al mal. Entonces lo entenderemos así, porque yo puse malvado, también me he confundido, pero viendo loco, como usted dice, el maligno por naturaleza siempre va a ser perverso y malo, malvado, pues. Sí, claro, claro, sí, creo que tenemos lo que usted, la intervención que usted hace en la sala es muy importante porque lo ha explicado mejor que yo. Es por eso importante que nosotros participemos, porque a veces uno aquí habla y al final esta participación lo ha explicado mucho mejor profesores. Me parece lo más correcto saber que es una naturaleza, ¿no? Sigamos, Marlene, ya sigamos, y dijo la profe. Bien, vamos. Eh, hay una, hay una hay que hacer un ejercicio, dice, establezca las diferencias entre los sinónimos que se dan a continuación, formando una oración. Yo creo que ustedes ya han avanzado esto, ¿cierto? Ya han avanzado y les voy a preguntar, ¿qué han puesto en el sufrir? En la palabra sufrir. ¿Qué han puesto en la palabra sufrir? Aguantar. Aguantar. Adolecer. Adolecer. Ya, pero este recuadro lo que nos va a ayudar es a establecer las diferencias entre los sinónimos que se dan a continuación formando oraciones. Para saber sufrir, para hablar de sufrir y padecer, tenemos que saber cuál es el significado original. Déjenme ver si en las diapositivas sí tenemos esto. Bien, están en las diapositivas. Pensé que lo había impreso. Bien. Me voy a ir a las respuestas, colegas. Espero que ustedes hayan llenado esto ya antes, las personas especialmente que querían avanzar este trabajo. Espero que el manual ya lo hayan intentado llenar, porque si lo llenamos ahorita,
vamos a perder mucho tiempo y solo ya tenemos 15 minutos y yo quería avanzar los 2 primeros capítulos, ¿no? Sinónimos y antónimos. Entonces, vamos a pasar a las respuestas, ¿les parece? Sí, por favor. Ya, gracias. Ya, vamos. Tendríamos que establecer las diferencias entre sinónimos que se dan a continuación formando oraciones. Hablamos de la palabra sufrir, parecer, deseado, sucio, viejo, anciano, alabanza, halago, oír, escuchar, saber, hacer, melancolía, congoja, pensar, razonar, comprender, entender. Robar, hurtar, vilar. Y aquí hay ¿no? de tres conceptos. Conservación, plática, conversación, plática, coloquio, vencer, ganar y lograr. Ese es el ejercicio. Ahí atrás. Ya, aquí tenemos las respuestas. ¿Aló? ¿Hay alguien que quiere participar? Hay en esos ejemplos donde dice en el primero sufrir, padecer. Yo había hecho una respuesta, pero en el número 4 dice alabanza, halago. ¿No sería un sinónimo de esas palabras? Alabanza y halago es parecido. Entonces yo lo que entendí del ejercicio es hacer una oración con cada una de las palabras. No sé si Y era de está esa bien. forma. Ese era el ejercicio, así dice la consigna, establecer las diferencias entre los sinónimos que se dan a continuación formando oraciones, ¿no? Por eso, En el número 4, por ejemplo, alabanza, dice, no, yo hice una oración, hoy canté unas alabanzas a Dios. Y la segunda halago, mi niña me dio unos halagos durante la clase. De esa bien, forma. bien, es exactamente, Rojita, está muy bien, los ejercicios, así se tenía que hacer. Por ejemplo, sufrir, tendríamos que ver de dónde, qué deriva la palabra sufrir, qué significa específicamente, y hacer la oración, ¿cierto? Hacer la oración con sufrir, hacer la oración con padecer, saber directamente qué significa padecer y hacer la oración. Está bien, lo estamos saltando porque solo había que hacer oraciones, pero para ello quiero darles estos puntos importantes en los sinónimos. Por ejemplo, sufrir y padecer, que es el número 1, ambos implican experimentar dolor o dificultad, pero sufrir puede tener connotación más emocional, mientras que padecer se usa más específicamente para problemas Me defendí, o voy. enfermedades. Es más fácil que eso. A lo que es más fácil. El lenguaje es más difícil. Laura, su micrófono. Es difícil lenguaje. Ay, Dios. Entonces, sufrir y padecer parecen sinónimos, ¿no? Parecen hermanos, pero ambos implican una experiencia de dolor o dificultad. Ambos implican dolor, dificultad, pero sufrir puede tener una connotación más emocional, porque ahorita nosotros estamos sufriendo, todas las noches pensamos con ansiedad, sufrimos al saber que se acerca cada vez el examen de ascenso. Estamos ahí sufriéndola, ¿no? Es algo, una connotación emocional. Mientras que padecer se usa más específicamente para problemas físicos y enfermedades. Ahorita, donde yo vivo, hay un clima de humedad fuerte. Entonces, yo padezco de dolores articulares. Entonces, ahí está bien establecida la palabra padecer. Cuando La palabra, sí,
A ver, no sé si estoy equivocada, pero yo hice así las oraciones para con los sinónimos de sufrir y padecer. Por ejemplo, con sufrir, María sufre a causa de una insuficiencia renal. Y la segunda con padecer sería María padece de una enfermedad renal. O sea, en la primera está especificando sobre qué está sufriendo y en la segunda sería de manera generalizada. María padece una enfermedad renal. No sé si está correcto o incorrecto. Gracias. Profita, gracias por compartir su ejercicio con nosotros. Yo creo que hay que ir a lo ganador, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a lo ganador. Y si uno dice que está más relacionado con la enfermedad, el otro tendría que ir más relacionado con lo emocional. Sí, tal vez en la primera oración, si bien escuchado, estaba adjetivizado por la enfermedad. Yo sufro por los malestares, no sé, pero creo que deberíamos contextualizarlo con lo emocional, Profita. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Silvia, a ver, Silvia, usted lo dice, Licen, gracias. Como usted lo dice, Licen, gracias. Bien. Profesor Pablo Daniel Navarro, hoy entoné alabanzas al Creador y me siento alabado cuando me dicen que soy su hijo predilecto. Ya, esa es la oración, con alabanza y halagado, ¿no? Hoy entoné alabanzas al Creador y me siento halagado cuando me dicen que soy su hijo predilecto. Bien, esta oración está muy buena, es una oración que tiene los dos verbos, ¿no? La consigna no era esa, profe, pero está muy bien su oración. Sufrir es más emocional, padecer es enfermedad. La profesora Jenny, bien. Pablo Daniel Navarro. El mueble viejo que está en el patio tiene la misma edad que aquel anciano. El mueble viejo que está en el patio tiene la misma edad que aquel anciano. Ese es un ejemplo que ya lo habíamos visto, ¿no? En alguna diapositiva. Bien. Ay, no. Apurémonos. Deseando la palabra del ejercicio 2. Desaseado y sucio, desaseado y sucio. Ambos se refieren a la falta de limpieza, ¿cierto? Pero desaseado se enfoca más en el desorden y la falta de cuidado, mientras que sucio se centra más en la presencia de suciedad y mugre. Entonces podemos decir con la palabra desaseado es que este alumno va a clases desaseado, ¿no? O ella siempre llega desaseada, falta de limpieza. Y cuando vemos sucio, entramos a nuestra oficina y decimos, esta oficina está sucia o sucio, ¿no? O cuando llegamos a la cocina y vemos los platos están sucios. Entonces, de esa forma, si bien ambas palabras se refieren a la limpieza, son parientes, tienen diferentes utilizaciones. La palabra tiene diferente uso. ¿Ok? Uno para mostrar la suciedad y el otro para mostrar el desorden, el descuido que tiene una persona en su físico, en su escritorio, etc. Ahí viene el ejemplo que nos daba el profe en los comentarios de viejo y anciano. Ambos describen personas de edad avanzada, viejo y anciano, pero viejo puede referirse también a objetos o cosas antiguas, mientras que anciano se usa específicamente para la persona de edad avanzada. Esto creo que está muy claro. Ahora, alabanza y halago, hay varias personas que han hecho el ejemplo y vamos a ver cómo están estas dos palabras. Ambos son elogios, alabanza y halago son elogios, ambas palabras son parientes, pero alabanza puede ser más formal y general. Yo te alabo, Señor. Yo, no sé, te pido, Señor, no sé. Alabanza es algo
más general, mientras que halago es más personal y puedo estar relacionando con aspectos específicos de la persona elogiada, ¿no? Y decimos, profe, estoy halagada, ¿no? Entonces nos referimos al halago específicamente de personas que elogian. Me siento halagada por tus comentarios tan buenos de la clase, etcétera, ¿no? Alabanza y halago, alabanza ambos describen personas de edad avanzada, perdón, ambos son elogios, vienen es la madre, los elogios, alabanza y halago, pero alabanza puede ser más formal y general, mientras que halago es más personal y puede estar relacionado con aspectos específicos de la persona. Entonces, si hacemos estas oraciones, tenemos que tomar en cuenta estas aclaraciones. Oír y escuchar, ambos implican percibir sonidos, oír y escuchar. Nosotros tendemos a decir, son sinónimos, pero escuchar implica prestar atención, activar y entender lo que se oye, mientras que oír puede ser más pasivo, simplemente percibir el sonido sin necesariamente prestar atención. Ambas palabras tienen una relación directa con percibir sonidos, pero escuchar implica prestar atención, mientras que oír es percibir el sonido. Entonces, las oraciones que ustedes deberían llevar adelante en este ejercicio es primeramente entender los conceptos de cada palabra. Saber y conocer. Ambos implican tener conocimiento, pero saber se refiere más a la posesión de la información o habilidad, mientras que conocer se refiere a estar familiarizado con algo o con alguien. ¿Ustedes conocen Tomichucua en Riberalta? ¿Ustedes conocen Uyuni? ¿Ustedes conocen, no? Nos estamos refiriendo a algo, al lugar, o a alguien. ¿Tú conoces a Daddy Yankee? No sé, a alguien, ¿no? Cuando hablamos de conocer. Y cuando hablamos de saber, es ya de la sapiencia, ¿no? De la información, de cuánta sabiduría uno lleva. Quiero conocerte, bien, la verdad de tu mentira, y quiero conocer la verdad de tu mentira, lo que me depara mi destino, lo que depara mi destino. Wow, a ver, profesor, quisiera que abra su micrófono y nos comente este ejemplo. Lice, Quiero buenos días. conocer. Buenos días. Días, profe. Quizás no lo leyó. Quiero conocer la verdad de tu mentira y saber lo que me depara mi destino. Quiero conocer la verdad de tu mentira. ¿Está en algo y alguien? Quiero conocer. Sí, se refiere a la segunda persona, digamos, ¿no? Quiero conocer la verdad de tu mentira. Mientras, la verdad de tu mentira y saber, ¿a qué se referiría saber? ¿A la información? Exactamente, exactamente. Lo que ¿No? me depara mi destino. A partir de lo que ya conozco, de lo que voy a conocer, quiero saber, o sea, por qué y qué es lo que me depara, ¿no? Gracias, profe. Claudia, gracias, profe. Claudia, estoy totalmente confundida, dice. Caramba, Claudia. Conocer. Bien. Claudia, estás confundida. El razonamiento verbal es complicado. Es complicado. Como les digo, para mí entender el razonamiento verbal, lo que me ha ayudado es entender de que todas las palabras significan algo y se pueden parecer, pero no necesariamente lo son. Es importante hacer los ejemplos para que nosotros podamos entenderlo. Sigamos, Listen. Ok, sigamos. Aquí tenemos
melancolía y tenemos congoja. Palabras, ambas se refieren a emociones profundas de tristeza y pesar, ¿cierto? Tienen algo de parecido, son parientes, pero melancolía puede implicar un sentimiento más prolongado y nostálgico, melancolía, mientras que congoja es más agudo y doloroso. Entonces, melancolía y congoja son de pronto son parientes, pero hay que saber distinguirlas cuando tenemos que usarlas. Por ejemplo, melancolía puede implicar un sentimiento más prolongado y nostálgico, ¿no? Yo puedo romper con una persona y esta melancolía me puede durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con melancolía. La melancolía y la congoja son conceptos abstractos. Y desde un principio estábamos hablando que el razonamiento verbal trata de entender estos conceptos abstractos, ¿no? Entonces, la melancolía y la congoja no podemos comprar, deme un poquito de melancolía, ¿no? Mientras que congoja es más agudo y doloroso. Vamos con el ejemplo número pensar y razonar. Pensar es el ejemplo 8. ¿Cuándo tenemos que utilizar estas dos palabras en oraciones? Por ejemplo, ambas implican en un proceso mental, pensar o razonar, pero pensar puede ser más general y subjetivo, mientras que razonar implica un proceso lógico y estructurado para llegar a una conclusión. Ambas implican un proceso mental, pero pensar puede ser más general y subjetivo, mientras que razonar implica un proceso lógico y estructurado para llegar a una conclusión. Razonar, lógico y estructurado, me hace pensar a la matemática, ¿no? Nosotros nos referimos a pensar por algo general. Yo estoy pensando en ir a la piscina, ¿no? Algo general. Mientras que razonar es un proceso lógico. Y en este momento estamos razonando. Y en ese sentido podemos construir las oraciones. Vamos al siguiente. Comprender y entender. Ambos implica, incluso comprender y entender, también yo lo diría que es un proceso mental, pero en este caso implica de comprensión. Comprender puede incluir una comprensión más profunda, una visión global, mientras que entender puede ser más superficial o literal, ¿no? Ambos implican de comprensión, son un proceso mental también, pero comprender puede incluir una comprensión más profunda o una visión global, mientras que entender puede ser más superficial y literal. ¿Qué significa literal? Tal como se escucha, ¿no? Literal, tal como se ve. Literal. Robar, hurtar y vilar. Esto ya es lo último, colegas. Todos significan tomar algo sin permiso. Robar, hurtar, vilar. Todo. Pero tienen matices diferentes. Robar implica tomar algo de manera ilegal. Hurtar es más sutil y puede implicar tomar algo de manera furtiva. Y vilar es menos común y se refiere a tomar algo sin que la persona se dé cuenta. Y en esto creo que tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando a mí me roban es un hecho con violencia, ¿no? Un hecho que lo toman realmente de manera ilegal. Te dan robar es algo con violencia. Por lo menos así lo dicen las leyes bolivianas. Cuando nosotros queremos poner una denuncia de robo, nos dicen, esto es robo o hurto, te dicen. Es robo. Y hurtar
es más sutil, puede implicar tomar algo de manera furtiva, no sé, puede ser que te han estafado, y me han hecho un hurto a través de un proceso legal, por una complicación rara, le he prestado algo y no me lo ha devuelto, y de alguna manera nunca más me ha devuelto esa cosa que le he prestado, me ha hurtado. Entonces, es más sutil y puede implicar una toma de algo de manera furtiva. Y vilar es algo menos común, ya que y se refiere a algo sin que la persona se dé cuenta. Entonces es como robarse algo sin que la persona se dé cuenta. Vilar. Entonces, en relación a esta explicación de las palabras, ustedes pueden analizar sus oraciones si está de manera adecuada el uso de sus oraciones. Bien, vamos con la siguiente: conversación, plática o coloquio. Todo se Dicen, refiere a... ¿Sí? disculpe, va a disculpar. Miren, un consejo ahí para todos los que estamos estudiando esto de la sinonimia. Yo les voy a pasar un aplicativo al grupo. Yo con mis alumnos practicamos los sinónimos y antónimos con una aplicación de Play Store. Entonces, ahí usted puede repetir las veces que usted quiere, mientras va en el micro, va practicando las palabras. ¿Por qué? Porque en realidad es buscar relaciones, ¿no? Que tiene. Entonces, va a ser difícil ahorita por toda la ansiedad que tenemos y todo lo que corresponde al viernes que viene. Va a ser imposible que nos podamos concentrar, pero quizás si lo vemos por el lado más práctico y dinámico, que es el aplicativo, quizás hay unas palabras vayamos a ver, a tomar como relación. Entonces, se lo voy a pasar para que todos practiquemos, porque al igual que ustedes, yo igual estoy en la misma situación, entonces es una ayuda para todos los que tengamos que dar el examen de lenguaje. Gracias, profe. Gracias, profe Navarro. Y creo que sí. Tenemos que estar, ahorita de pronto, no, si estamos muy, como les decía en un principio, si estamos muy estresados, si estamos muy ansiosos, si no nos va a entrar ningún concepto, nos va a ser más difícil concentrarnos. Tenemos que tratar de practicar de forma lúdica, tratar de estar menos ansiosos, porque cuanto pasa un día, otro día, uno se pone más ansioso, más presión, y eso no ayuda a entender las situaciones. Bien, amigos, voy a terminar. Profe Navarro, no se olvide enviar la aplicación. Gracias, profe. Bien, sí, realmente muchas gracias, profe. La verdad, Antes de terminar, perdón. la verdad, quería intervenirla. La verdad es que el colega que me antecedió tiene mucha razón, ¿no? Porque yo he ido resolviendo estos ejercicios más antes, pero siempre con el diccionario, porque hay palabras que realmente no conocemos, pues, ¿no? Entonces, es un léxico amplio. Entonces, y aprendernos todo, los sinónimos y los antónimos es bastante. Entonces, en 2 días no lo vamos a poder hacer. Yo he venido, lo imprimí todo, este texto y he venido haciéndolo hace rato ya, entonces, y aún así no he terminado, dice. Entonces, sería bien su aplicación, colega, no se olvide de pasárnoslo, por favor. Gracias, Lice. Gracias a ustedes. Sí, es complicado, pero se puede. No, se puede, claro que sí se puede. Bien, vamos a ir terminando la clase, colegas, con Sí, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere participar? Ya, vamos terminando. Conservación, plática y coloquio. Todos se refieren a interacciones verbales, pero... Sí, Lice, o sea, en este sentido, Lice, con los sinónimos, tomando en cuenta. caramba, no estoy escuchando. Carmencita, no estoy escuchando. Ya, bueno, vamos terminando la clase. Había Sí, cortado. sí, De Carmen. todas maneras, Lice, en este caso de los sinónimos, yo creo que en su concepto cabal,
En su concepto cabal nos dice que es de una escritura diferente, pero de el mismo, nombra a la misma cosa. Pero si entramos al significado, al razonamiento verbal, creo que es muy ampuloso y muy profundo. En ese sentido, tal vez buscar una estrategia más conveniente para que nosotros ya podamos entender, tal vez como ya profes del lenguaje, Licen, si tuviera eso. Gracias, Licen. Ya. A usted, Licen Carmen. Ok, le entiendo, le entiendo. Bien, terminemos. Conversación, plática, coloquio. Todo se refiere a interacción verbal, pero tiene diferencias sutiles en formalidades y contextos. Conversación es general, plática es más informal y casual, y coloquio es más formal y estructurado. Vencer, ganar, lograr, todo se implica alcanzar un objetivo, pero tiene matices diferentes. Vencer implica superar a otros en una competencia, ganar es obtener algo deseado y lograr es alcanzar un objetivo después de esfuerzo y perseverancia. Bien, esto les va a ayudar a realizar mejor los ejercicios. Voy a finalizar mi clase el día de hoy. Nos vemos a las 16:40. Perdón, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, y bueno, hagamos